Hoy vamos a hablar del epígrafe 1.4, el último del bloque 1, y que se titula El reino visigodo, origen y organización política, los concilios. Vamos a ver fundamentalmente 4 apartados, o vamos a centrarnos en ellos. Vamos a centrarnos en los visigodos, pero todo lo que hay en torno a ellos. La primera parte es el contexto. 1. Llegada de los bárbaros. 2. El proceso unificador que los visigodos llevan a cabo para integrarse con los hispanos romanos. 3. La organización política y sus instituciones. Y por último, la cultura y los concilios. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que quería que recordáramos era también este contexto en el que estábamos. Bueno, en el tiempo, acordaros, la conquista romana, la Hispania romana, esto nos sitúa en torno a 7 siglos de dominación romana entre la conquista y la plenitud de Roma, y luego tendríamos este pequeño apartado del reino visigodo, ¿de acuerdo? Que iría desde el 507 hasta el 711. Luego lo iremos viendo un poco más despacio. Pero recordad, el Imperio Romano es lo que hemos estudiado en este periodo, pero para esta época que vamos a empezar a estudiar, la invasión de los pueblos bárbaros, la situación ha cambiado. No es esa homogeneidad, no es ese control del imperio, no es ni la Pax Romana. Al contrario, es un momento de debilidad. Tal es así que han tenido que proceder a dividir el imperio en 2 partes. Esto sería el imperio de Occidente y esto el imperio de Oriente. Y aquí, recordad lo que llamaremos Bizancio. Aquí es lo que queda, esta es la situación de inestabilidad. Ya ni tan siquiera pueden. Pero bueno, ¿qué ocurre? Vamos a verlo en este otro mapa que se ve también muy bien. Vamos a centrarnos en esta parte. Esta inestabilidad provoca que pueblos germánicos, los pueblos bárbaros, tales como los suevos, los vándalos y los alanos, que estaban en esta zona, penetren por el imperio y se asienten en la península. Suevos en esta parte, alanos y los vándalos, que al final acabarán desplazándose hacia el norte de África, bueno, provocando esta situación. Vamos a ver entonces que en esta situación, bueno, aquí a lo mejor se ve un poquito mejor en este mapa, como la península queda, simplemente van a quedar la única realidad política, casi prácticamente son los cántabros, los vascones y todos los demás pueblos asentados en el territorio. Solamente esta parte permanece. En este contexto, como digo, Roma se ve forzada a hablar con un pueblo que si cabe es menos bárbaro que los otros, los visigodos. Y para ello van a firmar un tratado, lo que se conoce como Foedus. Esto va a ser a principios del siglo V, o del siglo V, perdón, en el 409. Esto es un tratado, ¿vale? En virtud de ese tratado, van a permitir a los visigodos que se asienten en el territorio a cambio de expulsar a alanos y a todos ellos. Lo que pasa es que no lo van a lograr con los suevos. De esta manera, ya desde ese momento, los visigodos quedan asentados en la península. Pero el reino es de Tolosa. Esta es la parte, Tolosa, Toulouse, lo que es actualmente Toulouse, en español Tolosa. Este es el territorio que ocuparán una vez que han logrado expulsar. De alguna manera, Roma elige el menor de los males. ¿Qué va a ocurrir? Que si veis, aquí tenemos el reino de los francos y los francos van a querer expandirse. Por tanto, van a presionar a los visigodos y van a derrotarles en la batalla de Boye en el 507. Así se verán forzados los visigodos a desplazarse únicamente a la península. Conservar en esta pequeña zona del territorio lo que se conoce como la Septimania. Y este es el territorio sobre el que se asientan. Como veis, esto es un poquito más tarde, es en el 569, pero aquí lo que tenemos, o sea, ya en pleno siglo VI, aquí lo que tenemos, los suevos que todavía no han logrado expulsar
Los bizantinos, que intentando recuperar el antiguo imperio romano a los bárbaros, van a conquistar parte del antiguo imperio, aquí lo tenemos, el imperio bizantino, y los pueblos del norte, astures, cántabros y vascones, que se han podido mantener. Por tanto, en amarillo el reino visigodo, que va a comenzar una política de unificación, lo que hemos conocido como el proceso unificador. De alguna manera hay que decir que los visigodos crearon el primer estado políticamente independiente y unificado de la península, y sus monarcas iniciaron un proceso unificador que condujo a la fusión de las comunidades godas. Este proceso se fue haciendo en 3 ámbitos fundamentalmente, hasta lograr esa perfecta integración de los hispanorromanos y de los godos. Unidad territorial, unidad política y jurídica y, por último, unidad religiosa. Aquí tenemos toda la famosa saga de los reyes godos y vamos a ir viendo algunos de sus grandes protagonistas. Será Leovigildo el que consiga, aquí le tenemos, Leovigildo, el que consiga unificar territorialmente la península, ya que acabó expulsando a los suevos de la zona de Galicia e inició la expulsión de los bizantinos del sureste peninsular. Lo acabará logrando su sucesor. ¿De acuerdo? Bien, eso por lo que se refiere a la unificación política o territorial. Pero tenemos también la unificación religiosa y para eso tenemos que ir a ver a Recaredo. Aquí le tenemos, Recaredo, su hijo precisamente. No, este no es lo que quería. Bueno, los concilios. Logran en el tercer concilio de Toledo, en el año 589, que los visigodos abandonaran el arrianismo. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues el arrianismo era una herejía que habían adoptado los visigodos y que de alguna manera significaba que no creían o ponían en cuestión el dogma de la Trinidad. ¿Qué es eso del dogma de la Trinidad? Trinidad, 3 partes. Pues eso quiere decir que Dios está formado de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es lo que no creían los visigodos. Pero desde un punto de vista político les convenía mucho más asimilarse al pueblo mayoritario que eran los hispanorromanos y acabaron claudicando, acabaron convirtiéndose. Y esto, como digo, lo consiguió Recaredo. Esta es la segunda de las unificaciones. Nos quedaría la tercera unificación, que es la unificación que lleva a cabo Recesvinto. Aquí le tenemos a Recesvinto, aquí abajo, que se le vea. Bien, Recesvinto lleva a cabo la unificación legislativa. Quiere decir la integración completa de los hispanogodos y de los godos, hasta el punto de que se permitían ya con él los matrimonios mixtos. Y esto es el Liber Iudiciorum. Es un libro de leyes que también es conocido como el Fuero Justo. Bien, vamos a ver un mapa del territorio, cómo queda esta integración completa una vez que estamos a las puertas de la llegada de los musulmanes. Una vez lograda, como digo, esa integración política, religiosa y legislativa. Mirad, amplias provincias, pero que son herederas de lo que había sido el imperio romano. ¿Qué va a ocurrir? Muy poquito después del año 700, pues esto. No vamos a tratar las razones, porque eso lo veremos en el próximo epígrafe, pero esta es la batalla de Guadalete. ¿De acuerdo? Batalla de Guadalete que va a implicar fundamentalmente no a Bitiza directamente, sino a su hijo Agila y a Roderico o Rodrigo. En el 711 provocan la llegada de los musulmanes y la pérdida. Bueno, esta es, de forma muy ingenua, esta representación de la batalla de Guadalete y la pérdida. Vamos a ver, por tanto, a repasar que Roma cae en el 476. Ya en ese momento no es capaz ni de mantener los acuerdos que había mantenido previamente, de lo que hemos hablado del Foedus. El reino visigodo de Tolosa dará paso al reino de Toledo a partir de que los francos expulsen a los visigodos de la zona que ya habíamos visto. ¿Recordáis? Muy bien. Entonces, la integración que se produce es con Leovigildo la política y territorial, con Recaredo
la integración religiosa y con Recesvinto la integración jurídica. A partir de el fuero juzgo del Tercer Concilio de Toledo y de la conquista de los espacios que estaban ocupando los suevos y los bizantinos. Se me olvidó decir que de la capital Tolosa en Francia van a traspasarla a la capital de Toledo. ¿Vale? Bien, vamos a hablar por tanto de la tercera parte del tema, de las instituciones o de la organización política. Hay que decir, vamos a traernos otra vez a los reyes, que teníamos por aquí. Hay que decir que la fórmula de gobierno de los visigodos era la monarquía electiva y vitalicia. Eso provocaba una situación bastante difícil para los reyes, porque su vida solía correr peligro. De hecho, de los 33 reyes godos, solo 15 murieron en campo de batalla o forma natural. Hay que pensar que a los otros se los forzó a morir para ocupar ese puesto que ellos tenían. Poco a poco es verdad que fue tratándose de hacerse hereditaria y de esta manera iban asociando al trono a cada hijo. Y precisamente ese será el motivo de que al final se produzca la guerra entre el hijo de Bitiza, que fue asociado al trono, y de don Rodrigo, que de ninguna manera le consideraba capaz. Esta foto es quizás este dibujo o ilustración es lo que más parecido he encontrado a la Asamblea de los Hombres Libres. Esa asamblea de la que dependía la designación de este rey. Los monarcas además tenían que ser de estirpe goda, pero su poder estaba muy debilitado porque en favor de los nobles y de la Iglesia. Y eso, como digo, producía esa inestabilidad que llevaba a que murieran de forma muy, muy prematura. Hay que contar, vamos a ver, con la organización política. Lo tenemos por aquí, una monarquía electiva que se organizaba en torno al officium palatinum o al oficio palatino, que a su vez estaba regulado o intervenían dos órganos de gestión, el aula regia y los concilios. El aula regia, de alguna manera, tenía función consultiva, además de algunas funciones también legislativas y judiciales. Estaba formado por personajes de alto rango con el título de comes, lo que luego daría lugar a condes, y también estaban al frente de diferentes servicios, los gardingos o jefes militares. Recordad, una monarquía electiva que se organizaba en torno al officium palatinum, que a su vez se integraba en dos órganos, el aula regia y los concilios. Vamos a hablar luego un poquito más de los concilios posteriormente. Por último, nos quedaría por hablar de ese cuarto apartado que hemos dicho que tenía este epígrafe y que consistía en la cultura. La figura más relevante de la cultura visigoda es San Isidoro de Sevilla, que luego también sería conocido en León como San Isidoro de León por haberse trasladado. Tenían por aquí la representación de sus etimologías. Escribió de alguna manera las etimologías y además una historia de los godos, vándalos y suevos. Por tanto, fueron los primeros intentos historiográficos de legitimación de la monarquía visigoda. Vamos a hablar también, en cultura, de los edificios, que no llegaron, por supuesto, a la importancia de los que habían tenido los romanos, pero en cualquier caso su estructura estaba basada en iglesias de nave única, con un ábside o varios ábsides en la cabecera, y también era característico por el arco de herradura. Le veremos, este arco de herradura que heredarán los musulmanes y que veremos en el siguiente epígrafe, pero que se inicia en este periodo. ¿De acuerdo? Ejemplos relevantes serían San Pedro de la Nave, San Juan de Baños, y Quintanilla de las Viñas. No solamente eso, sino que también destacaron en orfebrería, para que veáis también algunos de los ejemplos del tesoro de Guarrazar. Esta es una, hoy no se ve muy bien, esta es una corona votiva que los reyes colgaban en las iglesias para que se vieran
lucieran y aparecieran, bueno, pues todo el poder que tenían. Esto es una fíbula, que era como un prendedor, un alfiler para la ropa, y esta es la moneda. Quiero que os fijéis bien en la moneda porque ya hemos visto monedas griegas y hemos visto monedas romanas. Fijaros qué factura más descuidada, qué ingenuidad, qué pocos medios. Estamos ya entrando en lo que va a ser la Edad Media, ¿vale? Por último, hablar, que ya hemos mencionado, de los concilios de forma un poquito más específica, ya que el epígrafe le da esta importancia. No sé si se ve bien. Bueno, los concilios, por el nombre de los concilios de Toledo, se conocen aquellos concilios hispánicos celebrados en la ciudad de Toledo durante la época visigoda católica, no antes, ¿vale? Entonces, por tanto, lo haríamos a partir del 589 de ese tercer concilio de Toledo. Además de las tradicionales funciones religiosas que tenían estos concilios y que todavía en la actualidad tienen, en el reino visigodo se caracterizaban por ser asambleas eclesiásticas que desempeñaban otras funciones de carácter político y civil con una enorme influencia sobre la monarquía, ¿vale? Por último, hay que decir que se celebraron 26 concilios en el reino visigodo desde la conversión de Recaredo hasta la caída de los mismos en la batalla de Guadalete en el año 711. Recordarlo, 711, batalla de Guadalete y desaparición del reino visigodo. Bueno, este es el fin del bloque 1 y bueno, ya preparamos la Edad Media con el siguiente bloque. Muchas gracias.